Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial sobre Sagrada Escritura. Y hoy de manera particular conoceremos las primeras partes o el primer bosquejo sobre la Biblia. Hoy trabajaremos lo que se conoce como una introducción a la Sagrada Escritura. Es muy importante tener los conocimientos previos para abordar la profundidad de este escrito bíblico. Vale decir, entre muchas otras características, que la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencia, no es un libro ideológico, no es un libro histórico, ni mucho menos que nos aporta datos puntuales de una experiencia de alguna ciudad o de algún pueblo. Más allá de ello, lo que hace es compartirnos una relectura de fe de todo lo que un pueblo a lo largo de su historia ha podido vivir en relación a lo trascendente, es decir, a Dios. Entonces hoy vamos a introducirnos en este apasionante mundo de la Sagrada Escritura y lo vamos a hacer a través de algunas diapositivas para ir comprendiendo de manera preliminar qué es lo que Dios quiere comunicarnos a través de este libro sagrado. Así que preparémonos y vamos para allá. Entonces, vamos a utilizar algunas herramientas que nos van a ayudar a introducirnos en este mágico mundo de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito de profundizar en la experiencia bíblica para el encuentro con Dios? Vale decir que el autor sagrado de la Sagrada Escritura son dos: el autor humano, al que conocemos como geógrafo, y el autor divino, que es el Espíritu Santo, quien se manifiesta al hombre, se revela al hombre para que ponga por escrito esta lectura de fe inspirada por Dios. Además, este curso va a tener una duración de 6 semanas y vamos a trabajar durante estas 6 semanas las partes de la Biblia, los autores sagrados dentro de la narrativa bíblica y la interpretación bíblica. Muy bien. Vamos a decir como cuestión preliminar que la Sagrada Escritura está compartida en dos partes o tiene dos grandes etapas. El Antiguo Testamento, donde se nos revela a Dios como autor fundamental de la historia, como ese Dios de la alianza, de la promesa, ese Dios fiel, cercano que acompaña a su pueblo. Y en el Nuevo Testamento veremos a Jesús como personaje central de toda la experiencia que se desarrolla a partir de los evangelios, las cartas paulinas y las otras cartas apostólicas que nos narran o nos cuentan esta experiencia de Cristo resucitado. Vale decir para algunos teólogos de que en el Nuevo Testamento, en Jesús, en la persona de Jesucristo, se actualizan, se cumplen las profecías descritas en el Antiguo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, podemos ver que hay etapas fundamentales. Estas etapas comienzan desde el Génesis 1, como podemos ver aquí. La puerta de entrada a esta historia de salvación comienza con la revelación de Dios en toda la creación. Dios tiene un proyecto para nosotros, un proyecto de felicidad, un proyecto de vida, un proyecto de trascendencia. Y por ende, dentro de esta obra creadora, concluye con la aparición del hombre y de la mujer, formados a su imagen y semejanza según el Génesis 1:26, para recordarnos que ustedes y yo somos seres amados por este Dios que crea, que ama y que por su palabra da vida a las cosas. Después de esta historia viene la experiencia de pecado, ¿no? Esa tendencia humana con la cual Dios nos ha facultado, porque nos ha dado libertad, voluntad y razón, para asumir la vida y que nos inclina a veces no a optar por lo que Dios quiere, sino por lo que nosotros a veces queremos, ¿no? Luego vienen grandes etapas como la etapa del patriarcado, la etapa de esclavitud y de éxodo, la etapa de la invasión y la conquista junto con los jueces, la etapa del reinado o del reino, ¿no? Donde después de haber sido conducidos a la nueva tierra prometida, después de que Moisés muriera y se lo encargara a Josué, y Josué a los descendientes de la nueva generación del pueblo de Israel, exigen un rey porque ven que eso es lo que hay en todas partes, ¿no? Entonces, como todos los demás pueblos tienen reyes, el pueblo de Israel también quiere un rey y
es donde oran a Dios y el primer rey de esta historia es Saúl, ¿no? Luego tenemos la época del profetismo y con ella concluye la primera etapa del Antiguo Testamento. Entonces, durante todo este tiempo, el pueblo de Israel, que es el protagonista central junto con Yahvé Dios, de esta historia antigua, o de esta primera etapa de la historia, donde Dios se da a conocer a su pueblo, podemos experimentar y ver a este Dios cercano, a este Dios que camina con el hombre, a este Dios que protege y que ama al pueblo y que a veces pues el pueblo no quiere obedecer. Definitivamente a veces como humanos y Dios se arriesgó como nosotros a dejarnos, dejarnos libres, porque eso es propio del amor del que crea, del que ama, otorgarnos libertad. Él mismo hace que el hombre viva esta experiencia tan humana que después de las etapas de cautiverio, de pecado, de traición a Dios, el mismo pueblo de Israel se da cuenta de que hace mal y decide volver a Dios, ¿no? Y Dios le da una nueva oportunidad para volver, le da una nueva oportunidad para acercarse a Él, ¿no? Entonces, recordemos que esta etapa del Antiguo Testamento comienza en el Génesis con el cántico de la creación y termina con la época profética, cuyo último profeta antes de Jesús es Juan Bautista. En cuanto al Nuevo Testamento, podemos ver, ¿no? Entonces, aquí vamos a agregar Nuevo Testamento. Bien. En cuanto al Nuevo Testamento, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el Nuevo Testamento comienza contándonos este plan de salvación cumplido en el Antiguo Testamento, esta promesa mesiánica que el Antiguo Testamento proclamaba, se cumple con Jesús, con su nacimiento, ¿no? Se cumple con Jesucristo y con el nacimiento de Jesucristo se da paso a la relectura de los evangelios. Pero es muy importante saber que los evangelios no se escribieron inmediatamente cuando Jesús nació, sino se escriben en clave de post-resurrección. Es decir, algunos textos bíblicos, como en el caso de Marcos, que es el más antiguo, como para que vayamos interesándonos por los textos de la Biblia, nos van contando qué pasó después de que Jesús resucitara. Las primeras comunidades empiezan a hacer una relectura de lo que la persona de Jesús les dejó y comienzan a recoger información y a contarnos y a decirnos las cosas, ¿no? Es así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son una compilación de esta experiencia del hombre Jesús, del hombre Dios, del Hijo del Hombre, del Mesías, del Salvador, esperado, que ha cumplido las promesas del Antiguo Testamento hacia esa nueva etapa. Luego veremos que tras la muerte y resurrección de Jesús, surgirá el nacimiento de las primeras comunidades cristianas, de la que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en este camino es que Dios llama a Pablo, y Pablo comienza a escribir, junto con otros apóstoles, cartas, para que el pueblo, en este caso el pueblo pagano, el pueblo griego, helenístico de la época, conozca que hay un sentido diferente a su modo de vivir, y que ese alguien es Jesucristo, ¿no? Ese hombre que hizo el bien, que todo lo hizo bien, como nos cuentan los evangelios, pero que fue entregado en la cruz, padeció, murió, pero resucitó al tercer día y que por su resurrección todos hemos sido salvados, hemos sido liberados y llamados a la vida eterna. Finalmente, este Nuevo Testamento concluye con un libro desconocido y a veces muy mal denominado o hecho de mala prensa, como se dice, que es el Apocalipsis, ¿no? Se lo ha confundido muchísimo con un libro misterioso, mágico, de malas noticias, de profecías calamitosas, y en realidad no. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje, podríamos decirlo así, encriptado, ¿no? Tiene un lenguaje muy simbólico, rico en expresiones comparativas, muy propias de la literatura de su tiempo para anunciar y denunciar situaciones que estaban pasando en la época de Nerón, ¿no? Un dato chiquitito importante que lo vamos a profundizar más adelante. Así que ambos
partes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son fundamentales para comprender toda esta historia de salvación que Dios tiene para nosotros hasta nuestros días. Finalmente podemos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la experiencia del cangrejo de atrás hacia adelante, ¿no? Es muy importante que para leer la Biblia, para leer la Biblia debemos hacerlo con una mirada de fe y la otra puesta en la realidad del ayer y de hoy, dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a tomar la Sagrada Escritura como un libro que tiene que revelarnos todas las cosas científicas, o vamos con un doble interés aproximarnos a la Escritura para encontrar errores, para de pronto querer información geográfica o arqueológica y realmente no lo tiene porque no es su carácter, no es un libro de ese tipo, sino es una experiencia, es la composición de la experiencia de fe de todo un pueblo, de todas las comunidades, de todos los hombres de ayer y de hoy, y que es actualizado gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También podemos concluir de que los textos bíblicos del Nuevo Testamento son leídos en clave de resurrección. Ya lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Pues son escritos después de que Jesús resucita. Todas las palabras que Jesús les fue comentando a los discípulos para ellos ya son un poquito más claras cuando Él resucita. Como que caen en la cuenta, al menos Mateo cae en la cuenta y dice, sí, pues todo esto Él nos había dicho, ¿no? O como dirá el libro de Juan, más adelante dentro de las cartas, todo lo que habíamos visto y oído, eso es lo que les comunicamos. Entonces, eh, eh, mirar a la Sagrada Escritura desde esta inspiración de Dios a través del hombre por su mediación, es que nosotros comprendemos esta historia de salvación que no solamente es la de allá, entonces del pueblo de Israel o de las primeras comunidades, sino que también es la tuya y la mía. Además, el Nuevo Testamento anuncia la llegada del reino de Dios esperado y explicado por los profetas en la persona de Jesucristo, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También podemos afirmar que el Antiguo Testamento narra esta historia de Dios, del Dios de la alianza que ama. Miren, a veces tendemos a mirar el texto bíblico del Antiguo Testamento como que, ya, pues allá, y entonces pasó y vemos un Dios castigador, un Dios exigente, un Dios celoso, porque los textos lo proclaman así en las traducciones más castellanizadas, pero si vamos a las raíces hebreas más profundas, lo que contemplaremos es realmente un Dios sí celoso porque ama. No en los celos que entendemos hoy en el siglo XXI, no de posesión o de castigo, no, sino es un Dios que ha otorgado facultades y libertad al hombre para elegir su camino, pero que debe tener una correspondencia libre ante el Creador. Y por eso es que Dios ama, protege y corrige a su pueblo permanentemente, porque como buen humano, como todos, como ustedes y yo, pues no está libre de fragilidades. Lo más importante dentro de esta escritura es que la Biblia nos revela la presencia de Dios en la historia humana leída desde la fe. Miren, ir de atrás hacia adelante nos ayuda a comprender de que este libro que vemos acá, que nos apoya la imagen, no es un libro para guardarlo en el armario. Tiene muchísimas enseñanzas que estoy segura que si nos adentramos con la gracia de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo a revisarlo, estoy segura, estoy convencida, porque parte de mi experiencia personal también, de que podemos encontrar muchísimas más respuestas de las que a veces encontramos en las redes sociales o en la televisión o en otras cosas. La sabiduría de la experiencia del hombre bíblico, cuando digo hombre es varón y mujer, porque hay muchos nombres de hombres y mujeres súper importantes en la historia de la salvación, que podemos ser tú y yo también, está cargada de esta esperanza profética, de esta simbología que nos anima a crear comunidad y creernos realmente y vivirlo como tal, de que somos hijos amados de Dios.